Hay algo que cansa profundamente el alma, aunque no lo notes a simple vista, la constante búsqueda. Buscar amor, buscar sentido, buscar validación, buscar señales. Como si algo estuviera siempre fuera de ti, esperando a ser encontrado si haces lo suficiente, si piensas lo suficiente, si te esfuerzas lo suficiente. Pero cuanto más buscas, más se esconde. Porque la vida no responde a la ansiedad de la búsqueda, sino al magnetismo de la presencia. Y mientras sigues corriendo detrás de algo que crees que te falta, te vas alejando de todo lo que ya está, aquí, contigo. La mente se ha entrenado para pensar que solo merece aquello por lo que lucha. Que si no duele, no vale. Que si no se suda, no se gana. Pero esa lógica, aunque sirvió en otros tiempos, hoy te limita. Porque no viniste a perseguir sin descanso. Viniste a permitir, a recibir, a reconocer. Y eso no significa pasividad, significa sabiduría. Significa saber cuándo accionar, y cuándo abrirte a lo que simplemente llega cuando dejas espacio. Carl Jung hablaba del inconsciente como ese territorio donde habita todo lo que no queremos ver, pero que gobierna nuestra vida. Y una de las cosas más profundas que habitan allí es esta idea, que no somos suficientes si no estamos en constante búsqueda. Es como si la quietud fuera sinónimo de fracaso, como si no moverse fuera rendirse. Pero lo cierto es que muchas veces la verdadera transformación ocurre en el momento en que dejas de buscar y comienzas a estar. ¿Y qué pasa cuando sueltas la búsqueda? Al principio, da miedo. Te sientes sin dirección. Te invade la duda. ¿Y si no hago nada, y nada cambia? Pero hay algo misterioso que ocurre cuando dejas de empujar. Todo lo que era tuyo empieza a acercarse. No porque ahora lo merezcas más, sino porque ya no lo estás bloqueando con tu urgencia. Dejas de intervenir con el miedo. Y entonces el alma comienza a abrir caminos más suaves, más naturales, más verdaderos. El problema nunca fue que no llegara lo que deseabas. El problema fue que estabas tan ocupado buscándolo que no podías reconocerlo. Lo pasabas de largo. Lo empujabas sin querer. Lo juzgabas por no parecerse a tus expectativas. La búsqueda se convirtió en filtro. Y ese filtro muchas veces era tan rígido, que ni siquiera lo real podía atravesarlo. Por eso, dejar de buscar no es rendirse, es empezar a ver. ¿Puedes imaginar cómo sería tu vida si no buscaras amor, sino que lo cultivaras en ti? Si no buscaras respuestas, sino que empezaras a escucharte. Si no buscaras señales, sino que confiaras en tu intuición. Eso no significa conformarse. Significa habitar lo que ya eres. Y desde ahí, permitir que la vida se acerque sin que tengas que correr detrás de ella. Quizás lo más revelador de todo esto es que muchas de las cosas que más anhelas, ya están cerca. Solo que no bajo la forma que esperas. Tal vez el amor no se ve como una historia perfecta, sino como una amistad que no habías mirado. Tal vez la paz no se siente como silencio total, sino como dejar de pelearte contigo. Tal vez la abundancia no es más dinero, sino menos miedo. Pero para verlo, primero tienes que soltar la búsqueda. Y soltar la búsqueda no se hace en un acto dramático. Se hace en cada gesto sutil, en cada momento que eliges respirar en lugar de correr. En cada instante en que decides confiar en lugar de controlar. En cada día en que dejas de hacer por hacer, y empiezas a hacer. Esa es la diferencia entre vivir en búsqueda o vivir en presencia. Quédate hasta el final de este video, porque ahí te compartiré una práctica muy concreta. Una herramienta real, sencilla y poderosa que puedes aplicar desde hoy para dejar de buscar con ansiedad y comenzar a atraer con claridad. Porque cuando entiendes esta clave, no solo cambia tu energía, cambia tu vida entera. Durante años, creíste que todo se resolvería si simplemente lograbas encontrar lo que te faltaba. La persona indicada, el trabajo perfecto, el propósito revelado. Y entonces hiciste de la búsqueda un estilo de vida. Un mapa donde cada paso debía conducirte a algo. Pero en ese mapa, tú mismo te fuiste perdiendo.
porque no se puede estar completamente presente mientras se vive pendiente del siguiente paso. Pensabas que, si dejabas de buscar, te estancarías. Pero lo que no sabías es que la búsqueda, en exceso, también cansa, agota, drena, especialmente cuando viene de una herida, no de una intención clara. Porque no es lo mismo buscar por curiosidad, que buscar por vacío. No es lo mismo moverse desde el alma, que desde el miedo. Y en algún punto, eso empezó a doler. No porque fueras débil, sino porque tu energía se estaba apagando. ¿Cuántas veces te acostaste sintiendo que no hiciste lo suficiente? ¿Cuántas veces te sentiste culpable por descansar? ¿Por desconectarte un rato? ¿Por no buscar más? Esa culpa no venía de ti. Venía de una voz aprendida que te decía que si no persistes todo el tiempo, vas a perderlo todo. Jung hablaba del poder del símbolo y del inconsciente colectivo. Y si te han enseñado que el descanso es pérdida, que la pausa es peligrosa, que el no hacer es sinónimo de pereza, entonces tu alma vive en conflicto con tu cuerpo. Quiere calmarse, pero no puede, porque aprendió que solo se merece lo que lucha. Y eso te aleja de tu verdadero centro. Pero el alma tiene sus propios ritmos. Y cuando logras sintonizarte con ellos, todo cambia. Ya no sientes urgencia, sientes intuición. Ya no actúas desde la ansiedad, sino desde la sabiduría. Porque la vida tiene una sincronía más sabia que cualquier plan que puedas trazar. Y cuanto más conectas con tu interior, más evidente se vuelve esa danza. No significa que dejes de desear cosas. Significa que aprendes a desearlas sin angustia. Que ya no te obsesionas con el cómo ni el cuándo. Solo te aseguras de estar en el dónde, aquí, contigo. Y eso transforma por completo la energía con la que te relacionas con el mundo. Porque lo que tú sientes dentro, lo reflejas fuera. Mira a tu alrededor. ¿Cuánta gente ves en piloto automático? Haciendo, corriendo, exigiendo, buscando, sin saber realmente que están persiguiendo. ¿Y cuánta de esa energía has absorbido tú sin darte cuenta? ¿Cuántas veces tu búsqueda no era tuya, sino heredada, impuesta, condicionada por lo que se supone que deberías estar logrando ya? Cuando te das cuenta de eso, algo se afloja por dentro. Y ese aflojamiento es sagrado. Porque por fin estás empezando a distinguir entre tu voz y el ruido. Entre tu deseo real y la exigencia social. Entre tu anhelo del alma y la presión del personaje que aprendiste a interpretar. Ese momento, aunque incómodo, es el inicio de un nuevo camino. Uno en el que ya no corres, sino que caminas contigo. Uno en el que dejas de buscar afuera lo que siempre ha estado latiendo adentro. Lucía tiene 35 años y vive en Lima. Siempre fue la mujer enfocada, la que no paraba de buscar. Una mejor pareja, una mejor oportunidad, una mejor versión de sí misma. Leía libros de crecimiento personal, meditaba, iba a terapia. Todo con el mismo fin, encontrar eso que sentía que le faltaba. Pero por dentro, algo no encajaba. Se sentía agotada, como si su vida fuera una sala de espera eterna. Un día, en medio de una conversación con una amiga, rompió en llanto sin entender por qué. No había pasado nada grave, pero una frase la atravesó. ¿Y si ya no tienes que buscar más, Lucía? Esa pregunta, en lugar de tranquilizarla, la desconcertó, porque jamás se le había ocurrido que podía simplemente dejar de buscar. Pasó días en silencio, sin responder mensajes. Se sentó a escribir en su diario sin filtros. Se preguntó con honestidad, ¿qué parte de mi vida estoy sosteniendo desde el miedo a no encontrar algo mejor? Y ahí lo entendió. Su búsqueda no venía del alma, venía de la inseguridad, de una creencia interna que decía, si no busco, no valgo. Comenzó a hacer algo nuevo, no leer, no analizar, no planear, solo estar. Caminaba por su vecindario sin audífonos.
Se tomaba un café sin revisar el celular. Dejaba pasar un día sin hacer algo útil. Y al principio, eso la incomodaba. Se sentía improductiva, como si estuviera fallando. Pero con el tiempo, esa incomodidad se volvió libertad. Dejó de obsesionarse con encontrar una pareja ideal. Y en ese espacio de calma, comenzó a sentirse más conectada con ella misma. Empezó a notar detalles en su entorno que antes pasaban desapercibidos. Sonrisas, aromas, texturas. Era como si la vida le estuviera mostrando que siempre había estado ahí, pero que ella no la había visto por estar demasiado ocupada buscándola. Unos meses después, en una reunión casual, conoció a alguien con quien conectó de forma natural. No lo planeó, no lo buscó, no lo manifestó con intención forzada. Simplemente llegó. Y ella, por primera vez, se sintió lista para recibir. No porque había encontrado lo que le faltaba, sino porque ya no se sentía incompleta. Lucía no cambió su vida desde el esfuerzo. La cambió desde la pausa. Desde ese momento en que dejó de correr detrás de cosas y empezó a caminar junto a sí misma. Y en ese caminar, la vida empezó a acompañarla también. Porque cuando dejas de buscar desde la carencia, todo empieza a llegar desde la plenitud. A veces crees que soltar la búsqueda significa renunciar. ¿Pero renunciar a qué, exactamente? ¿A la ansiedad? ¿A la idea de que debes tener todo bajo control? ¿A la presión de encajar en un tiempo y una forma que no resuena contigo? Entonces sí, quizás sí sea momento de renunciar. No como derrota, sino como inicio. Porque dejar de buscar no es dejar de desear. Es comenzar a confiar en que lo que es para ti, te va a encontrar, cuando tú ya estés listo para recibirlo. El problema no es tener metas, ni sueños, ni anhelos. El problema es convertirlos en un campo de batalla interno, donde te castigas por no llegar aún, donde te exiges ser mejor cada segundo, donde vives más en lo que falta que en lo que ya eres. Y eso agota, no solo el cuerpo, sino el alma. Porque hay un dolor invisible en buscar sin detenerse, el de jamás habitar lo que ya está aquí. Jung hablaba del sí mismo como esa totalidad que trasciende el ego. Y el ego, justamente, es quien busca sin descanso. Quiere más, siempre más. Porque teme desaparecer si no tiene una meta a la cual aferrarse. Pero el alma no quiere más. Quiere presencia. Quiere integración. Quiere poder decir, estoy aquí. Soy esto. Y eso basta. No porque te conformes, sino porque reconoces que solo desde el ser, puedes expandirte. Cuando estás conectado contigo, empiezas a darte cuenta de cuántas veces perseguías cosas que no eran tuyas. Proyectos, personas, logros, que respondían más a un mandato externo que a un deseo genuino. Y al ver eso, no hay culpa. Hay claridad. Hay una ternura contigo que empieza a despertar. Como si por fin pudieras mirarte con los ojos de alguien que ya no espera nada de ti, más que tu verdad. En ese instante, te vuelves libre. No del mundo. Libre de la urgencia. Porque ya no dependes de que algo ocurra allá afuera para estar en paz. Y es ahí cuando la magia empieza. Porque lo que estaba bloqueado por tu ansiedad, comienza a moverse. Las oportunidades llegan, pero ya no las fuerzas. Las personas aparecen, pero ya no las persigues. El tiempo se abre, pero ya no lo exprimes. No es un cambio brusco, es una sutileza que se siente en lo cotidiano. Empiezas a soltar conversaciones que antes insistías en mantener, a liberar pendientes que no eran tuyos, a callar en lugar de explicar, a hacer menos, pero con más presencia. Y entonces, tu energía cambia. Ya no empuja, atrae, ya no busca, sostiene, ya no exige, irradia. Eso no significa que todo sea fácil. Significa que por fin estás en un lugar interno donde puedes recibir sin forzarlo. Y eso,
aunque parezca sencillo, es uno de los mayores actos de poder emocional que puedes ejercer, porque implica madurez, implica haberte visto con honestidad y haber elegido confiar, incluso cuando no entiendes todo. Hay una frase que Jung repitió muchas veces: aquello a lo que te resistes, persiste. Pero también ocurre lo contrario. Aquello que sueltas con conciencia, se transforma. No desaparece, cambia de forma, porque al cambiar tu mirada, lo que parecía inaccesible se vuelve posible. No porque se acerque, porque tú dejaste de alejarte. Y cuando eso sucede, lo que llega ya no viene a llenar un vacío, viene a complementarte desde otro lugar. Un lugar más liviano, más auténtico, más tuyo. No hay fórmula mágica, pero sí hay un punto de quiebre. Uno silencioso, íntimo, casi imperceptible, donde dejas de reaccionar como antes. Dejas de perseguir respuestas inmediatas. Dejas de mendigar señales. Y en su lugar, aparece algo nuevo, presencia. Y esa presencia lo cambia todo. No porque traiga certezas, sino porque desactiva el ruido que te impedía ver. Buscar era una forma de distraerte. Suena fuerte, pero es así. Cada vez que te sentías incómodo con tu vida, corrías a buscar algo nuevo. Algo que te diera la sensación de que estabas avanzando. Aunque por dentro, estabas huyendo. No de los demás. De ti. De tus vacíos. De tus preguntas sin responder. De esa parte tuya que dolía demasiado para ser vista con calma. Jung decía que lo que no enfrentamos en nuestro interior se manifiesta en el exterior como destino. Y tú, sin saberlo, estabas intentando cambiar tu destino, sin haber cambiado tu energía. Como si pudieras transformar tu vida sin habitarte primero. Como si pudieras saltarte el proceso de estar contigo, solo para llegar antes. Pero el alma no tiene prisa. Y cuando lo entiendes, lo sientes. Porque empiezas a moverte distinto, ya no desde la urgencia, sino desde la intención, ya no desde el miedo, sino desde la claridad, ya no desde el impulso, sino desde el sentir. Y entonces te das cuenta, nada de lo que estaba destinado para ti ha desaparecido, solo estaba esperando que tú volvieras a ti. Esa es la diferencia entre atraer y buscar. Buscar nace del vacío. Atraer nace del centro. Uno se mueve desde la ansiedad, el otro desde la conciencia. Y tú puedes hacer ese giro. No necesitas que todo esté resuelto. Solo necesitas decidir dejar de huir. Empezar a quedarte contigo. Aunque duela. Aunque incomode. Aunque no sepas por dónde empezar. Hay días en los que no pasa nada afuera, pero por dentro se mueve todo. Son esos días en que por fin entiendes una verdad que tu alma venía susurrándote hace tiempo. Esos días en que te das cuenta de que no estás cansado de la vida. Estás cansado de buscar sin encontrarte. Y ese darse cuenta, es liberación. Liberarte no es abandonar tus metas. Es dejar de perseguirlas como si fueran la única forma de sentir que vales. Es volver a mirarte sin la presión de ser siempre más. Es respirar sin la obligación de tenerlo todo claro. Porque el alma no quiere planes perfectos. Quiere conexión. Y cuando por fin te das esa conexión, la vida empieza a responder. David tiene 42 años y vive en Medellín. Trabaja en logística desde hace 2 décadas. Es ordenado, meticuloso, eficiente. Siempre ha creído que el éxito está en planear, en controlar, en anticiparse a los problemas. Y en muchos aspectos, le ha funcionado. Tiene un empleo estable, una casa, una rutina clara. Pero desde hace años arrastra una sensación sorda de vacío. Como si algo le faltara, aunque no supiera qué. Empezó a buscar cursos, terapias, libros, relaciones. Todo con la esperanza de llenar ese hueco. Cambiaba de pareja cada cierto tiempo.
Sentía entusiasmo al inicio, pero después volvía a la misma apatía. Pensó que era cuestión de encontrar a la mujer correcta. Así que seguía buscando. Más citas, más expectativas, más frustración. Y cada nueva decepción le dejaba una herida más profunda que la anterior. Un día, después de una discusión con su hermano, se sintió saturado. Tomó su moto y manejó sin rumbo hasta un cerro cercano. Se sentó frente al paisaje, y por primera vez en años, se permitió llorar. No por tristeza inmediata, por agotamiento. Lloró porque entendió que no sabía quién era cuando no estaba buscando algo. Y eso le asustó más que cualquier otra cosa. En los días siguientes, empezó a hacer algo distinto. En lugar de buscar una solución, decidió quedarse consigo. Apagó las redes, canceló citas, dejó de planear. Solo se observó, sentado en su patio, leyendo por placer, cocinando sin apuro, caminando sin música. Y en ese silencio comenzó a escuchar algo que no había oído en mucho tiempo, su propia voz interna. Esa voz no era ruidosa. No tenía respuestas claras, pero le mostraba algo que él había olvidado, que no estaba roto, solo estaba cansado de correr, que no necesitaba encontrar a nadie para sentirse completo, que lo que faltaba no era una persona, era presencia, la suya, y que quizás, por primera vez, estaba empezando a volver a sí mismo. Semanas después, alguien llegó a su vida de forma inesperada, sin esfuerzo, sin búsqueda, sin estrategia. Y fue diferente, porque esta vez, David no estaba esperando que esa persona lo salvara del vacío. Ya no tenía la necesidad de que el otro le diera sentido. Ahora, simplemente podía compartir desde la calma. Hoy, David no se define por lo que logró. Se define por la paz que construyó al dejar de buscar. No todo es perfecto, pero su vida ya no es una persecución constante. Es un espacio habitable, un lugar donde él mismo quiere quedarse. Y esa decisión lo cambió todo. Porque a veces, lo que más deseamos no está afuera. Está justo en el lugar del que llevamos años huyendo, dentro de nosotros. Hay una verdad que duele aceptar, pero que libera. No todo lo que has buscado era para ti. Algunas cosas las deseaste por costumbre, otras por miedo, otras porque alguien te hizo creer que eso te faltaba. Y muchas de esas búsquedas te alejaron de ti. No por maldad, por inconsciencia. Porque cuando no sabes quién eres, empiezas a perseguir lo que el mundo valora, aunque no resuene con tu alma. Carl Jung hablaba del proceso de individuación como el retorno a lo que eres más allá de las máscaras. Y buscar, sin darte cuenta, puede convertirse en una de esas máscaras. Una que parece ambiciosa, pero esconde confusión. Porque el que busca sin conocerse, no sabe si lo que encuentra es un tesoro o una trampa disfrazada de logro. Cuando dejas de buscar, no te vuelves conformista, te vuelves selectivo. Ya no aceptas cualquier cosa por llenar un espacio. Ya no corres detrás de promesas vacías. Ya no entregas tu energía a todo lo que brilla por fuera. Aprendes a esperar sin desesperar. A elegir sin urgencia. A confiar en que si algo no llega, es porque tu alma aún necesita crecer un poco más, o porque ya entendió que no lo necesita. Y en ese momento, ocurre algo poderoso. Ya no todo te seduce. Ya no todo te mueve. Ya no todo te interesa. Y no es porque te vuelvas frío o distante. Es porque por fin puedes distinguir entre lo que llama tu atención y lo que nutre tu verdad. Eso es madurez emocional. Y eso es lo que cambia tu campo energético por completo. Cuando alguien te ofrece algo ahora, primero lo pasas por tu centro. Lo sientes. Lo examinas sin juicio. Y si no vibra contigo, no vas. No respondes desde el hambre. Respondes desde la conciencia. Y esa es una de las formas más profundas de dejar de buscar, cuando ya no necesitas probar todo para saber lo que sí quieres. En lugar de moverte desde la escasez,
empiezas a vivir desde la claridad. Y la claridad no grita, pero se siente. Se refleja en tus palabras, en tus pausas, en tus decisiones. Te vuelves más presente, menos reactivo, más firme en tu energía. Y eso es magnético. No porque estés buscando atraer, sino porque ya no estás deseando huir. Hay cosas que te dolieron en el camino, sí. Búsquedas que terminaron en frustración. Personas que prometieron y se fueron. Puertas que se cerraron sin explicación. Pero al mirar atrás desde esta nueva conciencia, puedes ver que cada uno de esos momentos te estaba guiando a ti, no a lo que querías, a quien necesitabas ser. Y ahora lo sabes. No era cuestión de encontrar lo correcto. Era cuestión de dejar de buscar desde el lugar equivocado. Porque todo lo que realmente importa, llega cuando tú ya no estás perdido. Llega cuando tú te has encontrado. Muchas personas viven buscando señales externas que les confirmen que están en el camino correcto. Una llamada, un mensaje, un gesto, un resultado. Como si la vida hablara solo desde afuera. Pero hay otro lenguaje, más silencioso, más sutil, más íntimo, el de la calma. Cuando dejas de buscar, lo que más llega no es algo visible. Es esa calma interna que ya no depende de lo que ocurra para estar. Y no es que todo se resuelva de inmediato. Es que por fin dejas de presionar al universo para que todo encaje en tu calendario. Sueltas el reloj. Sueltas el guión. Sueltas la obsesión por entender cada paso. Y entonces, aparece algo aún más valioso que lo que estabas esperando. Aparece paz. Esa paz no se puede fingir. No se puede postear. No se puede imponer. Solo se puede habitar. Y cuando la habitas, tu frecuencia se eleva. No como un estado místico inalcanzable. Como una presencia que ya no exige. Que observa. Que se permite. Que agradece lo que llega y lo que no también. Jung hablaba del alma como una casa con muchas habitaciones. Y tú has pasado tanto tiempo buscando afuera, que olvidaste volver a casa. Pero ahora, desde este estado, comienzas a recorrer esas habitaciones. Algunas están vacías, otras desordenadas, otras en penumbra. Pero ya no huyes de ellas. Las visitas. Las limpias. Las nombras. Y eso también es dejar de buscar, dejar de evitar. Porque cuando buscas con desesperación, en realidad estás huyendo. No de los demás, sino de tus propios silencios. De esos espacios donde no sabes qué decirte. Donde no hay respuestas inmediatas. Pero en esos espacios es donde ocurre lo real. Donde la vida empieza a germinar desde la raíz. Y entonces, un día cualquiera, te das cuenta de que ya no necesitas tanto. Que no estás vacío. Que no estás roto. Que no te falta nada urgente. Que puedes estar contigo sin sentirte incompleto. Y esa sensación, esa serenidad, se vuelve el suelo sobre el cual todo empieza a florecer. Ya no buscas que el otro te elija. Tú te estás eligiendo. Ya no buscas que el otro confirme tu valor. Tú estás reconociendo tu propia luz. Ya no buscas que todo encaje para respirar en paz. Ahora respiras, y lo que encaje, bienvenido será. Y lo que no, también. Porque cuando dejas de buscar para controlar, empiezas a vivir para confiar. Laura tiene 29 años y vive en Bogotá. Trabaja como diseñadora gráfica freelance. Creativa, sensible, siempre fue de esas personas que sueñan mucho, sienten todo, y buscan sentido en cada cosa. Durante años creyó que su gran propósito en la vida era encontrar una pareja que la entendiera profundamente. Leía sobre almas gemelas, compatibilidades, energía femenina. Sentía que si lograba esa conexión, todo lo demás se ordenaría. Cada vez que conocía a alguien, se entregaba de lleno. Idealizaba. Soñaba en grande. Pero inevitablemente, algo fallaba. Las cosas se diluían,
el otro se alejaba, o simplemente no fluía. Y Laura volvía al inicio, con más preguntas que antes. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Será que tengo bloqueos? ¿Será que no vibro alto suficiente? Un día, después de una cita fallida, volvió a casa y se miró al espejo sin maquillaje, con los ojos hinchados de llorar. Y se dijo algo que nunca antes se había permitido: estoy agotada de buscar. No era un berrinche, era un límite, no con el mundo, con ella misma. Y por primera vez, no fue doloroso, fue liberador. Los días siguientes no hizo ningún ritual, ni escribió afirmaciones, ni buscó respuestas. Solo se permitió existir sin metas románticas. Empezó a salir sola a caminar, a pintar sin pensar si era útil, a comer sin ansiedad. Empezó a volver a casa no para encontrar a alguien, sino para encontrarse. En ese proceso, su energía cambió. Y lo más sorprendente fue cómo también cambió su círculo. Algunas personas se alejaron. Otras comenzaron a verla con más profundidad. Un día, un amigo que conocía desde hacía años le dijo: hay algo nuevo en ti, como si dejaras de necesitar ser amada y empezaras a amarte. Y Laura entendió que ese era el punto de partida que siempre había estado buscando. No necesitaba otra relación. Necesitaba una con ella misma. Y ahora, sin perseguir nada, su vida comenzó a llenarse. No de promesas, sino de experiencias. No de historias, sino de autenticidad. Y, eventualmente, alguien llegó. No como recompensa, como reflejo. Hoy, Laura no busca la pareja ideal. Busca seguir siendo leal a sí misma, porque entendió que el verdadero amor no se encuentra al final del camino. Se encuentra cuando dejas de buscar, y por fin decides caminar contigo. Hay una razón por la que muchos no logran soltar la búsqueda. Les han hecho creer que detenerse es fracasar. Que si no estás deseando algo más, esforzándote por algo más, ansiando algo más, estás desperdiciando tu vida. Pero nadie te habló de lo que se pierde cuando vives siempre detrás de algo. Se pierde la alegría de lo que ya es. Se pierde la simpleza de lo que está presente. Se pierde la profundidad de lo que se está desarrollando ahora, sin que lo notes. Carl Jung decía que la neurosis es siempre un sustituto del sufrimiento legítimo. Y muchas de nuestras búsquedas insaciables no son más que formas camufladas de evitar mirar lo que duele. Buscas amor para no sentir la soledad. Buscas éxito para no sentir la inseguridad. Buscas sentido para no enfrentar el vacío. Pero lo que no sabes es que al evitar ese dolor, perpetúas el ciclo. No lo resuelves. Solo lo escondes detrás de metas. Es paradójico. Cuanto más te alejas de ti en busca de respuestas, más se alejan de ti las respuestas reales. Porque el alma no responde a presiones ni a estrategias. El alma responde a presencia, a silencio, a coraje emocional, a ese momento en que te sientas contigo no para convencerte de que todo está bien, sino para escuchar que parte de ti lleva años pidiéndote atención. Y a veces lo que esa parte necesita no es que logres algo, es que te quedes, que no te escapes, que no la niegues más, que no la disfraces con productividad, ni la entretengas con afirmaciones huecas, ni la tapes con relaciones fugaces. Porque mientras más huyes, más se intensifica. Y mientras más se intensifica, más buscas, hasta que te cansas. Y ese cansancio, que muchos temen, es en realidad una bendición. Porque es ahí, en ese punto de hartazgo existencial, donde se abre un espacio nuevo. Un espacio donde ya no hay urgencia por cambiar. Solo hay deseo de verdad. Una verdad que no siempre es bonita, pero sí es tuya. Y cuando te permites habitarla, la energía se transforma. Ya no estás enfocado en el resultado. Estás en el camino. Ya no estás esperando una llegada gloriosa. Estás observando cada paso como parte del viaje. Y en ese estado, lo que llega, llega limpio.
Llega sin cargas. Llega sin que tengas que arrastrarte, porque no lo necesitas. Lo eliges. Y eso lo cambia todo. La diferencia entre buscar y recibir es que una nace de la carencia, y la otra de la abundancia interna. Y para llegar a esa abundancia, necesitas dejar de vivir como si fueras una versión inacabada de ti, como si algo estuviera mal contigo hasta que consigas aquello que falta. Pero no falta nada. Lo que falta es el permiso de ser sin condiciones. Y ese permiso nadie te lo va a dar desde afuera. Es tuyo. Te lo otorgas tú. En cada decisión. En cada límite. En cada silencio. En cada instante en que eliges parar, respirar, sentir y quedarte contigo. No para encontrar algo, sino para no seguirte perdiendo. Porque a veces, dejar de buscar es la forma más honesta de comenzar a encontrar. Cuando dejas de buscar, algo más profundo se activa, tu intuición. Esa brújula interna que ha estado silenciada por años de ruido, exigencias, metas impuestas y expectativas ajenas. Esa voz suave pero poderosa que no grita, pero guía, que no explica, pero orienta, y que solo puede hablarte cuando tú haces el espacio para escucharla. Jung hablaba de la integración del inconsciente como el verdadero despertar del ser. Y tú no puedes integrar lo que eres si vives mirando hacia afuera. No puedes escuchar tu alma si estás repitiendo lo que otros dicen que deberías hacer. No puedes encontrar tu camino si estás copiando el de todos los demás. Por eso el acto de soltar la búsqueda no es pasividad, es despertar. Y cuando despiertas, te das cuenta de cuántas cosas estabas intentando alcanzar que ni siquiera deseabas de verdad. Quisiste la pareja, el cuerpo, la carrera, la casa, la validación, porque creíste que ahí estaba el amor. Pero nunca estaba en el objeto. Estaba en la sensación que pensabas que el objeto te iba a dar. Paz, seguridad, reconocimiento. Y todo eso, en realidad, solo lo puedes construir desde dentro. Entonces te detienes, te miras, y empiezas a preguntarte por primera vez cosas que antes evitabas. ¿Qué me gusta realmente? ¿Dónde me siento libre? ¿Qué partes de mí he estado ignorando por perseguir lo que creí que me faltaba? Y esas preguntas, sin respuesta inmediata, empiezan a abrir senderos. No hacia afuera, hacia adentro. La búsqueda externa deja de tener poder cuando tu mundo interno empieza a expandirse, porque ya no necesitas que todo encaje. Comienzas a permitir que las cosas se acomoden solas. No desde la resignación, desde la confianza, porque ahora sabes que no todo lo bueno se persigue. Mucho de lo bueno se recibe cuando tú ya no te estás saboteando. Esa nueva forma de vivir se ve en lo cotidiano. En cómo hablas, en cómo comes, en cómo decides, en cómo respondes, ya no desde la prisa, desde la conciencia, ya no desde el hambre, desde la elección, ya no desde la carencia, desde el centro, porque ahora entiendes que si algo no vibra contigo, no lo necesitas, y si vibra contigo, no tienes que perseguirlo. Todo lo que es real permanece, y si no permanece, no era real. Era una ilusión disfrazada de deseo. Y cuando eso se va, ya no duele igual, porque tú ya no eres el mismo. Has empezado a construirte desde adentro, y ese cimiento no se tambalea por cada ausencia, porque no está basado en lo que recibes, está basado en lo que eres. Y eso que eres, por fin, comienza a sentirse suficiente. Héctor tiene 58 años. Vive en Querétaro y es dueño de una pequeña ferretería que heredó de su padre. Durante gran parte de su vida, se sintió frustrado. Veía cómo otros avanzaban, emprendían negocios más grandes, viajaban, se reinventaban. Él, en cambio, sentía que estaba estancado. Y eso lo llevó a buscar constantemente nuevas fórmulas. Tomaba cursos, escuchaba podcasts,
leía libros sobre éxito, pero por dentro, algo seguía sin encajar. Un día, tras un taller de liderazgo en el que todos hablaban de expandirse, escalar, conquistar el mercado, se sintió abrumado. No encajaba. No quería eso. Pero no lo había dicho en voz alta nunca. Al volver a casa, se sentó solo en su local cerrado, respiró hondo, y por primera vez en décadas se permitió sentir, ¿y si no necesito crecer más? ¿Y si solo necesito habitar mi vida de otra manera? Esa noche no durmió bien. No por ansiedad, sino porque por fin se había hecho una pregunta honesta. Al día siguiente no buscó más estrategias. Se puso a limpiar su ferretería con calma. Cambió el orden de los estantes. Puso música suave. Saludó a cada cliente sin prisa. Y algo comenzó a cambiar. Su cuerpo se aflojó. Su mente se aquietó. Se sintió presente. No exitoso. Vivo. Con el paso de los días, dejó de compararse. Dejó de buscar afuera lo que siempre había querido sentir por dentro. Empezó a disfrutar el negocio no como un trampolín hacia algo más, sino como su lugar, su espacio, su raíz. Y en esa aceptación, encontró libertad. No tenía que ser más. Tenía que ser el mismo. Y eso, para su alma, fue más que suficiente. Tiempo después, comenzaron a llegarle más clientes. No porque hiciera una campaña brillante, sino porque su energía se volvió más amable, más abierta, más auténtica. La gente sentía su cambio. Sin palabras, sin anuncios, sin promociones. Solo una energía distinta, más limpia, más suya. Héctor no dejó de tener metas, pero ya no las perseguía con desesperación. Las sostenía con calma, las trabajaba sin presión, las soltaba cuando ya no vibraban. Y esa flexibilidad, que antes le parecía debilidad, ahora se había convertido en su forma de crecer. No hacia afuera, hacia adentro. Hoy, Héctor dice que ya no necesita buscar sentido, porque entendió que el sentido aparece cuando dejas de buscarlo con ansiedad y comienzas a crear espacio para sentir lo que ya está. Y en ese espacio, lo que llega, llega para quedarse. Porque cuando tú ya no te abandonas por perseguir algo más, la vida deja de ponerte pruebas. Y empieza a darte respuestas. Hay un punto en el que ya no puedes forzarte más. No porque te falte voluntad, sino porque tu alma se empieza a revelar. Ya no soporta la rigidez. Ya no se adapta a lo que no vibra. Ya no tolera lo que antes justificabas. Y aunque lo niegues, aunque intentes seguir como si nada, algo dentro de ti empieza a moverse, a incomodarte, a exigirte honestidad. Porque has pasado años buscando estabilidad afuera, sin darte cuenta de que la única estabilidad real nace cuando ya no traicionas lo que sientes. Jung decía que el síntoma es el esfuerzo que hace el alma para sanar. Y muchas veces, eso que llamas ansiedad, insatisfacción o incertidumbre, no es una señal de que algo va mal. Es una alarma de que ya no puedes seguir buscando desde la carencia. Es tu alma empujándote a otro nivel de conciencia. No para que logres más, para que te habites más, para que por fin te reconozcas donde siempre te has evitado. Cuando dejas de buscar con urgencia, entras en otra frecuencia. Una frecuencia que ya no gira en torno a metas, sino a significado. Ya no persigues una vida ideal. Comienzas a construir una vida verdadera. Y eso, aunque menos espectacular, es infinitamente más sanador. Porque no vives para que te miren. Vives para mirarte. No vives para impresionar. Vives para habitarte. Eso no significa que desaparecen tus deseos. Significa que ya no los usas como anestesia. Ya no buscas pareja para no sentirte solo. Ya no buscas trabajo para sentirte valioso. Ya no buscas crecimiento para escapar de lo que no entiendes. Y ese cambio de raíz, ese cambio de intención, transforma todo lo que tocas. Porque lo haces desde la presencia,
no desde la falta. La paradoja es que cuando dejas de perseguir, lo que estaba destinado para ti comienza a revelarse, como si la vida estuviera esperando que por fin dejaras espacio, como si el universo dijera, ahora sí, puedo acercarme, porque ya no me estás bloqueando con tus exigencias. Y en esa rendición consciente, nace la verdadera abundancia. No todo lo que deseas llega cuando lo buscas. Llega cuando ya no te define. Cuando puedes vivir sin ello y aún así sentirte completo. Cuando ya no dices lo necesito, sino si llega, bien. Y si no, sigo siendo yo. Ese es el nivel de paz que empieza a traer cosas nuevas, personas nuevas, momentos nuevos. Porque ya no las invocas desde el miedo. Las atraes desde la claridad. Y no se trata de dejar de actuar. Se trata de dejar de forzar. Porque lo que forzas te aleja. Lo que permites, te transforma. Lo que manipulas, se contamina. Pero lo que sostienes con respeto y sueltas con confianza, eso se alinea. Porque está en su tiempo, no en el tuyo. Aprender a soltar la búsqueda es, en realidad, aprender a confiar. No en el futuro, en ti, en tu intuición, en tu energía, en tu proceso, porque cuando tú confías, no necesitas garantías. Solo necesitas seguir habitando el momento, sin perderte de ti. Y eso, aunque no lo parezca, es la base desde donde todo empieza a llegar. La mente racional quiere pruebas, quiere lógica, explicaciones, promesas, pasos definidos. Pero el alma no se guía por líneas rectas. El alma se guía por símbolos, por sincronicidades, por intuiciones. Por eso muchas veces te frustras, porque tu mente busca en línea recta lo que tu alma está construyendo en espiral. Y ese desfase crea ruido, crea ansiedad, crea esa sensación de estar siempre a medio camino. Jung decía que el alma anhela completarse, pero no lo hace a través del control, lo hace a través del reconocimiento de lo que ya es. Y tú, cada vez que buscas algo para arreglarte, te estás alejando de esa completitud, porque partes de la idea de que hay algo defectuoso en ti, y esa narrativa, si no la cuestionas, te mantiene atrapado en un ciclo sin fin. Entonces, lo que haces con buena intención, leer, formarte, mejorar, atraer, se vuelve una trampa sutil. No porque esté mal, sino porque viene desde un lugar equivocado. Desde la urgencia de ser distinto. Desde el rechazo de quien eres ahora. Y mientras ese rechazo esté activo, nada de lo que llegue te hará sentir suficiente. Porque seguirás buscando. Siempre un poco más. Pero llega un momento en que te detienes. Y no porque lo hayas logrado todo, sino porque estás cansado de vivir en deuda contigo. Y ese cansancio, lejos de ser debilidad, es una forma de sabiduría. Es tu alma diciéndote, ya basta de hacer por merecer. Empieza a recordar que ya eres. Y cuando eso ocurre, tu mirada cambia. Lo que antes te parecía meta, ahora te parece disfraz. Lo que antes te parecía éxito, ahora te parece distracción. Dejas de buscar lo que encaje y empiezas a preguntarte con honestidad, ¿esto me representa? ¿Esto me honra? ¿Esto vibra con lo que soy? ¿O solo lo estoy persiguiendo por miedo a estar solo, a no destacar, a no ser visto? Y esas preguntas no siempre tienen respuestas inmediatas, pero tienen un efecto profundo, te devuelven a ti. Porque cada vez que dejas de buscar, recuperas energía. Esa energía que antes se iba en controlar, en planear, en anticiparte, ahora vuelve a tu cuerpo, a tu creatividad, a tu voz, a tu calma, y con esa calma, empiezas a vivir distinto, más lento, más real, más presente. Y desde ahí, lo que llega no lo hace para completarte, lo hace para acompañarte, porque tú ya no te estás dejando solo. Y ese es el cambio más profundo, el que no se ve por fuera, pero se siente en cada fibra de tu alma.
porque cuando te eliges, ya no necesitas seguir buscándote afuera. Silvana tiene 34 años y vive en Montevideo. Es ingeniera civil, madre de un hijo de 6 años y lleva 5 años separada. Durante mucho tiempo sintió que su vida debía estar resuelta para poder sentirse bien. Intentó rehacer su camino amoroso a través de aplicaciones, eventos, incluso consultó con coaches de relaciones. Leía frases motivacionales, hacía visualizaciones, pero en el fondo, seguía sintiendo un vacío que no desaparecía. No entendía por qué. Si lo estaba haciendo todo bien, si se estaba esforzando, si cumplía con sus rutinas, si elevaba su vibración, ¿por qué no llegaba a eso que tanto anhelaba? Cada relación que comenzaba se sentía como una esperanza, y terminaba como una desilusión más. Empezó a sentir que la vida se burlaba de ella, que no importaba cuánto buscara, nada llegaba como debía. Una noche, al ver a su hijo dormido, sintió una paz que contrastaba con la tensión constante en la que vivía. Se preguntó por qué esa paz no estaba presente en otros momentos de su vida. Y entonces lo entendió, porque en ese instante no estaba buscando nada. Solo estaba siendo. Solo estaba agradeciendo. Solo estaba presente. Esa pequeña revelación cambió algo. No de inmediato, pero encendió una luz distinta. Silvana decidió pausar. No porque renunciara a sus deseos, sino porque entendió que los estaba persiguiendo con una energía que ya no le hacía bien. Dejó las aplicaciones. Dejó de comparar su vida con la de los demás. Dejó de forzarse a sanar rápido. Empezó a hacer cosas que había olvidado. Caminar sin destino. Cantar en la ducha. Jugar con su hijo sin mirar el reloj. Comer lo que le gustaba sin pensar en si lo merecía o no. Y en esa liviandad, algo se reordenó. Su cuerpo se relajó. Su expresión se suavizó. Su energía se volvió más cálida. Sin quererlo, empezó a atraer conexiones distintas. Conoció a alguien en el parque. No un príncipe azul, no una historia perfecta. Solo alguien con quien podía ser ella. Sin filtros. Sin demostraciones. Y eso fue suficiente. No porque fuera la relación ideal, sino porque por primera vez, ella no estaba buscando validación. Estaba compartiendo presencia. Hoy, Silvana sigue en proceso, pero ya no vive desde la urgencia. Vive desde la claridad. No todo es fácil, pero todo es más liviano. Porque ya no se busca para sentirse amada. Se ama, y desde ahí, deja que lo que llegue, llegue. Porque entendió que cuando tú estás contigo, lo demás deja de ser una necesidad. Y empieza a ser un regalo. Hay un momento en el que el silencio empieza a hablar más fuerte que cualquier búsqueda. Ya no necesitas explicaciones. Ya no insistes en señales. Ya no exiges que todo tenga sentido. Simplemente respiras, observas y permaneces. Porque has comprendido que lo que llega no necesita ser forzado. Y lo que no llega, simplemente no corresponde. No ahora. No así. Y eso deja de doler como rechazo, y empieza a sentirse como protección. Carl Jung decía que aquello que se ignora en la conciencia se manifiesta como destino. Y muchas veces, tus búsquedas compulsivas son solo la superficie de una ignorancia más profunda, la de ti mismo, la de lo que verdaderamente necesitas. Porque si no estás en contacto con tu esencia, ¿cómo puedes saber si lo que estás persiguiendo siquiera te pertenece? Hay deseos que no son tuyos. Hay metas que aprendiste a desear porque creíste que así serías valioso. Hay búsquedas que solo ocultan tu miedo de tenerte, a sentir, a admitir que no sabes. Pero hay un poder inmenso en decir, no sé qué viene, pero confío en mí. Porque cuando te sostienes desde esa honestidad, se cae todo lo falso, y empieza a revelarse lo auténtico. Dejar de buscar no es cruzarse de brazos. Es abrir las manos. Es caminar sin aferrarte. Es mirar sin suplicar.
Es amar sin necesitar. Es trabajar sin agotarte por reconocimiento. Es vivir sin exigirte resultados inmediatos. Y en ese vivir, aparece una suavidad que nunca antes habías experimentado. Una suavidad que no viene del exterior. Viene de ti. De tu decisión de no seguir presionando a la vida para que se comporte según tus expectativas. Y entonces, empiezas a recibir lo que antes no podías sostener. Porque ya no lo estás atrayendo desde la falta, sino desde el merecimiento tranquilo. Desde la apertura sin ansiedad. Desde la certeza sin cálculo. Desde una paz que no depende de lo que pasa, sino de cómo tú te relacionas con lo que pasa. Ya no estás en guerra contigo. Ya no estás compitiendo con los demás. Ya no estás comparando tu proceso con el de nadie. Porque ahora sabes que tu proceso no tiene que parecerse a ningún otro. Tu tiempo es tuyo. Tu ritmo es sagrado. Tu verdad no necesita aplausos. Solo espacio para respirarse. Y en ese espacio, lo importante empieza a brotar sin que lo invoques. Aparece esa conversación que no buscaste, pero que te da claridad. Aparece ese momento de calma que no planeaste, pero que te sana. Aparece esa persona que no esperabas, pero que llega sin exigencias, sin promesas, sin máscaras. Todo eso llega no porque lo pediste con fuerza, sino porque soltaste el control con confianza. Y en ese soltar, la vida finalmente puede entrar. No se habla mucho del duelo que implica dejar de buscar. Porque sí, también duele. Duele renunciar a la idea de que todo debe pasar ahora. Duele soltar el personaje del que siempre tiene metas, respuestas, estrategias. Duele quedarte en silencio cuando por años llenaste cada momento con movimiento. Pero ese duelo es el portal hacia una nueva forma de existir. Más ligera, más honesta, más tú. Carl Jung decía que todo crecimiento implica una cierta muerte simbólica. Y cuando dejas de buscar, muere una parte de ti, la que corría por miedo, la que idealizaba lo que no tenía, la que creía que su valor estaba en lograr más, tener más, gustar más. Pero en esa muerte simbólica, nace otra versión tuya. Una que ya no está desesperada. Una que ya no actúa desde el ruido. Y entonces, comienzas a ver belleza en lo simple. En un café sin apuro. En una conversación sin prisa. En una tarde sin productividad. En una decisión tomada desde la calma. Y eso, aunque no brille en redes ni reciba aplausos, es profundamente valioso. Porque es real. Porque no es una actuación. Es una vida vivida desde el alma. Ya no necesitas demostrar que estás avanzando. Porque ahora sabes que estar en paz también es avance. Que descansar también es evolución. Que detenerte no es retroceder. Que soltar la búsqueda no es perder el camino. Es volver al centro. Es reordenarte por dentro. Es confiar en que la vida tiene sus propios tiempos, y tú no estás aquí para forzarlos. Estás aquí para honrarlos. Y es en ese acto de honra donde todo empieza a tomar sentido. No el sentido que se mide en resultados. El sentido que se siente en el cuerpo. En la respiración. En el pecho que se afloja. En la mente que deja de exigir. En el corazón que deja de suplicar. Porque algo se alineó. Porque tú, por fin, te alineaste contigo. Ese es el cambio. Ese es el verdadero giro. No el que ocurre afuera. El que ocurre en tu forma de estar contigo. En cómo te hablas. En cómo te tratas cuando no hay testigos. En cómo decides sin ruido. En cómo permaneces, incluso cuando la incertidumbre te visita. Porque ahora sabes que no necesitas correr para no caer. Puedes caminar, incluso detenerte, incluso temblar, y aún así, confiar. Porque cuando dejas de buscar, aprendes a quedarte. Leonardo tiene 46 años y vive en Rosario, Argentina.
Toda su vida fue un hombre práctico, estructurado, ingeniero de profesión, metódico por naturaleza. Casado durante 15 años, divorciado hace 3. Desde que se separó, se propuso reconstruirse, volver a empezar, como solía decir. Pero en el fondo, esa reconstrucción se convirtió en una carrera silenciosa contra el tiempo. Se exigía encontrar una nueva pareja, retomar su vida social, recuperar lo que había perdido. Comenzó a salir, a invertir en sí mismo, a leer libros de autoayuda. Hacía todo lo que se supone que debía hacer alguien que quiere sanar. Pero por las noches, al volver a casa, se sentía igual de solo, igual de vacío, igual de desconectado. Y eso lo frustraba más. Un día, después de una conversación sin sentido con alguien que apenas conocía, se sintió ridículo. ¿Qué estaba buscando? ¿Qué estaba probando? ¿A quién quería convencer? Esa noche se sirvió una copa de vino, se sentó en el patio y simplemente respiró. Por primera vez en mucho tiempo, no hizo nada. Y en ese hacer nada, algo se rompió, o mejor dicho, algo se soltó. Dejó de buscar pareja. Dejó de trabajar en sí mismo como si fuera un proyecto más. Se permitió simplemente estar. Llevó semanas sentirse cómodo con eso. Al principio le dolía no hacer, no forzar, no perseguir. Pero con el tiempo, descubrió que su alma no necesitaba más estrategias. Necesitaba descanso. Necesitaba presencia. Necesitaba verdad. Empezó a tomar su café sin prisa. A dejar el celular lejos por las tardes. A tocar guitarra como lo hacía de joven, sin propósito, solo por el goce. A visitar a su madre con más frecuencia, no por deber, sino por cariño. Y en esos pequeños gestos, su energía empezó a sanar. No con intensidad, con profundidad. No se enamoró de alguien. Se reconectó con su propio silencio. Y en ese silencio, encontró algo que ninguna búsqueda le había dado: tranquilidad. No la de tener todo resuelto, la de no tener que resolver nada en ese momento, la de saberse en paz con su tiempo, con su ritmo, con su historia. Hoy, Leonardo no espera una historia perfecta, pero si llega alguien, sabrá recibirla desde otro lugar, porque ahora no busca que lo completen, se acompaña, no busca que lo entiendan, se escucha, no busca que lo rescaten, se sostiene, y eso lo cambió todo. Porque entendió que hay cosas que no llegan cuando las buscas. Llegan cuando, por fin, decides habitarte. Hay una diferencia entre estar en movimiento y estar en fuga. Muchas veces crees que estás avanzando, pero en realidad solo estás huyendo con elegancia. Te mantienes ocupado, productivo, comprometido, pero por dentro sientes un nudo constante. No importa cuánto logres, cuánto te esfuerces o cuán brillante parezcas. El cuerpo lo sabe. Y si tu energía está en búsqueda desesperada, el cuerpo empieza a hablar. A veces con cansancio, otras con ansiedad, otras con una tristeza que no tiene nombre. Carl Jung decía que no podemos curar lo que no estamos dispuestos a sentir. Y eso aplica también a la búsqueda. Porque muchas veces, más que desear algo nuevo, lo que realmente temes es estar contigo en silencio. Y entonces corres. Buscas metas nuevas, relaciones nuevas, experiencias nuevas. Pero no desde la apertura, sino desde el miedo a mirar lo que tu alma guarda. Cuando por fin decides detenerte, no porque estés derrotado, sino porque ya no quieres correr, todo cambia. Al principio te sientes desorientado, como si algo dentro de ti se hubiera quedado sin gasolina. Pero en lugar de forzarte a reanudar la carrera, eliges sentarte, respirar, mirar. Y es ahí donde la búsqueda se transforma en encuentro. Porque por fin estás donde siempre evitaste estar, contigo. No es fácil. Nadie te enseña a estar sin metas. Nadie te entrena para sentir sin actuar. Pero si puedes tolerar ese vacío, aunque sea un rato,
vas a descubrir algo revelador. No estás roto. Solo estabas ausente. No te faltaba nada. Solo habías dejado de habitarte. Y en ese darse cuenta, algo dentro empieza a repararse. No por soluciones externas, por presencia interna. Cuando sueltas la urgencia, la vida empieza a mostrarte cosas que antes no veías. Una idea que siempre estuvo ahí, pero que no escuchabas. Una conexión que no reconocías. Una oportunidad que no notabas. Porque el ruido mental te mantenía ciego. Pero ahora, con menos prisa, comienzas a ver. No todo de golpe, pero sí con profundidad. Y eso es mucho más valioso que cualquier fórmula. Dejas de actuar desde la exigencia. Comienzas a moverte desde la escucha. Ya no reaccionas al miedo. Respondes desde tu centro. Ya no planificas desde la carencia. Decides desde la claridad. Y esa diferencia no se nota en lo que haces, sino en cómo lo haces. En el tono de tu voz. En la pausa de tus palabras. En el ritmo con el que respiras. Ya no buscas pertenecer. Te perteneces. Ya no ruegas conexión. Te conectas. Ya no te exiges resultados inmediatos. Confías en los procesos invisibles. Porque ahora sabes que lo que está destinado a florecer no necesita ser forzado. Solo cuidado. Solo honrado. Solo esperado con amor. Y cuando puedes esperar sin ansiedad, estás listo para recibir. Las personas que más sufren por lo que no llega son, muchas veces, las que más se esfuerzan en hacer todo bien. Siguen los pasos, las guías, los métodos. Visualizan, meditan, piensan positivo. Pero por dentro, no confían. Su búsqueda está teñida de miedo, de duda, de culpa. Y lo que emana no es confianza, sino control. Y el control, en el lenguaje de la energía, es una forma de resistencia. Jung hablaba de que el alma no responde a lo que haces, sino a lo que eres. Y si lo que eres vibra en miedo, no importa cuántos pasos sigas. La energía no se puede maquillar. Se puede sentir. Se puede mentir con la boca, pero no con el campo emocional. Y la vida, esa fuerza sabia que nos rodea, responde a lo que vibra más allá de las palabras. Por eso, soltar la búsqueda no es un acto de pasividad. Es un acto de fe profunda. De decirle a la vida, estoy listo para recibir lo que venga, aunque no sea lo que planeé. Aunque me incomode. Aunque no lo entienda de inmediato. Pero si viene desde el alma, sabré reconocerlo. Ese tipo de entrega es rara. Pero cuando ocurre, todo empieza a ordenarse. Porque lo que te pertenece, no se pierde. Solo espera a que tú estés listo para sostenerlo con conciencia. Y lo que no te pertenece, aunque insistas, se va. No porque la vida sea cruel, sino porque tiene una inteligencia más grande que tus expectativas. Una inteligencia que prioriza tu expansión, no tu comodidad. Y a veces, expandirse duele, pero también libera. Porque lo que se va, deja espacio. Y ese espacio, al principio asusta, pero luego se vuelve un templo. Un lugar donde ya no habita la urgencia, sino la certeza. Donde ya no se exige, se permite. Donde ya no se repite lo que desgasta. Se honra lo que nutre. Cuando llegas ahí, no tienes que buscar señales. Las señales aparecen solas. No tienes que correr tras personas. Las personas correctas se acercan. No tienes que demostrar tu valor. Tu valor se vuelve evidente en cómo te hablas, en cómo te tratas, en cómo te eliges sin pedir permiso. Y entonces ocurre el gran cambio. Ya no quieres todo lo que antes deseabas. Porque entiendes que muchos de esos deseos eran gritos de tu carencia, no expresiones de tu esencia. Y eso, aunque duela admitirlo, te limpia, te vacía de lo falso, y te deja preparado para lo real. Y lo real, siempre llega.
Elena tiene 61 años. Vive en Mérida, Yucatán. Jubilada desde hace 3 años, después de una vida dedicada a la docencia. Durante décadas su identidad giró en torno a lo que hacía por los demás, sus alumnos, sus hijos, su pareja. Pero al llegar la jubilación, sus hijos ya independientes y su casa en calma, algo extraño comenzó a crecer dentro de ella, un vacío que no sabía cómo llenar. Empezó a buscar talleres, clases de pintura, grupos espirituales, sesiones de lectura. Todo parecía interesante, pero nada la tocaba en profundidad. Había momentos de entusiasmo, pero todo volvía a un mismo punto, la sensación de estar buscando algo que no podía nombrar. Una especie de nostalgia sin objeto, un anhelo sin destino claro. Un día, durante una clase de meditación guiada, alguien dijo una frase que le caló hondo: a veces, lo que más deseas encontrar está detrás del acto de dejar de buscar. Esa noche no durmió bien. No por insomnio, sino por reflexión. Al día siguiente no fue a ningún taller. Salió al jardín con su café, y simplemente se quedó ahí, respirando, sin hacer nada. Y por primera vez, sintió que ese nada era exactamente lo que su alma necesitaba. No era tristeza, era presencia. Era darse cuenta de que por años se había medido en función de lo que hacía, no de lo que era. Que toda su búsqueda de nuevas experiencias estaba escondiendo una verdad que nunca se atrevió a decirse. Tenía miedo de no ser nadie si no estaba haciendo algo. Pero ahora, frente a sus plantas, con la tierra en los dedos, sin público, sin título, sin roles, se sintió plena. Empezó a vivir de otra manera, más lenta, más profunda. No dejó de salir ni de aprender, pero ya no lo hacía por llenar un vacío. Lo hacía por goce, por curiosidad, por elección. Y eso cambió su energía. Su rostro se suavizó. Su voz se hizo más pausada. La gente empezó a decirle que irradiaba algo nuevo. Y ella lo sabía, era paz. Paz por no tener que demostrar. Paz por no tener que buscar sin cesar. Paz por entender que lo más sagrado de la vida no está en lo que persigues, sino en lo que permites. En lo que escuchas cuando dejas de hacer ruido. En lo que recibes cuando dejas de exigirle a la vida que sea otra cosa. Hoy, Elena se siente más viva que nunca. No porque esté llena de actividades, sino porque está llena de sí. No porque esté buscando respuestas, sino porque por fin aceptó las preguntas como parte de su camino. Hay momentos en que la vida no responde como esperabas, y lo primero que haces es buscar una explicación, una causa, una solución. Como si el malestar tuviera que desaparecer tan pronto aparece. Pero no todo lo que incomoda debe ser resuelto de inmediato. Algunas sensaciones existen para ser sentidas, no para ser evitadas. Y al permitirte evitarlas, sin buscar un para qué inmediato, les das espacio para transformarse. Porque lo que no se niega, evoluciona. Carl Jung decía que el sufrimiento deja de ser inútil cuando se le da sentido. Y muchas veces el sentido no se encuentra buscándolo, sino viviéndolo. Viviendo el vacío, la duda, la pausa, el día sin respuestas. No desde la resignación, sino desde la aceptación consciente. Porque todo lo que aprieta por dentro, lo hace para recordarte que hay algo que aún no estás dispuesto a mirar o a soltar. El impulso de buscar proviene muchas veces de una vieja herida, la de no sentirte suficiente si no estás logrando algo. Esa herida se disfraza de ambición, de motivación, de crecimiento constante. Pero por dentro, hay un niño o una niña queriendo demostrar que merece amor, que merece ser visto, que merece pertenecer. Y no importa cuánto logres, si esa herida sigue abierta, seguirás buscando validación donde nunca debiste perderte a ti. Cuando te detienes con honestidad, no para renunciar a tus sueños, sino para no seguir huyendo, empiezas a distinguir entre lo que deseas desde el alma y lo que solo deseas desde la herida. Y esa distinción, aunque dolorosa, te libera. Porque ya no persigues lo que brilla, sino lo que vibra.
Ya no te mueve la promesa de éxito, sino la coherencia. Ya no buscas reconocimiento, buscas conexión. Y no necesitas explicárselo a nadie, porque este cambio no grita. Se nota en tu presencia, en la forma en que eliges no contestar de inmediato, en la decisión de decir no sin culpa, en la manera en que tu cuerpo ya no se tensa ante la espera, porque ahora sabes que no todo lo que tarda está fallando. A veces lo que tarda se está gestando. La gestación es un proceso sagrado, y tú también te estás gestando cada vez que te eliges, cada vez que no te fuerzas a agradar, cada vez que habitas tu día sin esperar que algo lo valide desde afuera, cada vez que respiras sin correr, cada vez que decides estar presente, aunque duela un poco, aunque sea incómodo, aunque otros no lo entiendan. Y cuando lo haces, tu energía cambia. Ya no gira en torno a lo que debería ser, sino a lo que es, a lo que te nutre, a lo que te acompaña, a lo que vibra contigo. No necesitas etiquetas, ni certezas, ni aplausos. Solo necesitas esa conexión íntima con tu verdad. Y desde ahí, todo lo que llegue será bienvenido, o bien soltado. Porque cuando tú estás contigo, lo que llega ya no viene a completarte. Viene a compartir el espacio que tú mismo aprendiste a sostener. Soltar la búsqueda no significa perder la dirección. Significa cambiar el modo de caminar. Ya no con prisa, sino con presencia. Ya no con miedo, sino con intención. Ya no para llegar a algún lugar, sino para habitar lo que se va revelando en el camino. Porque el alma no tiene un destino fijo. Tiene estaciones, ritmos. Y cada uno de ellos tiene algo que enseñarte si estás dispuesto a no pasarlo por alto. Jung hablaba de la vida como un proceso de individuación, donde cada etapa nos invita a reencontrarnos con una parte de nosotros que habíamos dejado atrás. Y en ese proceso, no todo se trata de crecer. A veces se trata de volver, de regresar al origen, de preguntarte, sin prisa, ¿qué parte de mí se cansó de buscar? ¿Qué deseo ya no es mío, aunque lo haya sostenido por años? Y entonces, la conciencia se expande, no por encontrar nuevas ideas, sino por soltar las viejas que ya no te representan. Ya no necesitas definiciones tan rígidas. Ya no deseas lo mismo que antes. Y eso no significa que estés perdido. Significa que estás actualizándote desde dentro, que tu identidad está mutando, que tu alma está tomando nuevas formas. Esa transformación se refleja en los vínculos. Dejas de insistir en relaciones que no te devuelven tu reflejo. Dejas de quedarte donde solo hay espera. Dejas de convencer a quien no vibra contigo. Porque ahora sabes que lo que se queda por inercia, cuesta caro. Y lo que llega por resonancia, fluye sin lucha. Porque no necesitas mendigar lo que es real. La búsqueda, cuando es constante, te aleja del cuerpo. Y cuando regresas a ti, te das cuenta de cuánto habías dejado de sentir. El hambre real, el cansancio real, el deseo genuino, las señales sutiles de tu cuerpo pidiéndote descanso, presencia, ternura. Y todo eso que habías ignorado por buscar más afuera, estaba pidiéndote volver. Volver a tu centro no es egoísmo. Es raíz, es sostén, es amor sin precio, porque cuando tú estás en ti, ya no necesitas buscar quien te sostenga. Te compartes, no te entregas desde la falta, y eso transforma por completo la dinámica energética de tu vida. Ya no seduces, atraes, ya no exiges, invitas, ya no insistes, seleccionas. Esa es la diferencia entre la búsqueda y la apertura. La búsqueda desgasta, la apertura magnetiza, porque la energía que ya no se desespera, comienza a expandirse, no con ruido, sino con certeza, no con estrategia, sino con confianza, no con presión, sino con paz. Y desde ahí, todo empieza a llegar.
Cristina tiene 38 años. Vive en La Paz, Bolivia, y trabaja como directora administrativa en una empresa de transporte. Siempre fue una mujer de metas claras, de estructura firme, de logros visibles. Se formó para triunfar, y lo hizo. Pero después de un ascenso importante, se dio cuenta de algo inquietante: no sentía satisfacción, ni paz, ni conexión, solo más ansiedad, más exigencia, más cansancio emocional. Empezó a buscar respuestas. Leyó sobre espiritualidad, sobre energía femenina, sobre equilibrio personal. Se metió en cursos, talleres, grupos. Pero todo lo hacía con la misma mentalidad con la que dirigía su empresa: buscar soluciones, encontrar respuestas, hacer las cosas bien. Sin saberlo, había transformado su camino de sanación en otra lista de tareas. Un día, en una clase de yoga restaurativo, la maestra dijo: lo más importante que puedes hacer aquí es no hacer, solo sentir. Cristina no supo qué hacer con esa frase. Quiso entenderla, quiso interpretarla, pero no pudo, porque no se trataba de entender. Se trataba de rendirse a la experiencia. Y esa experiencia, aunque al principio la desestabilizó, le mostró una verdad nueva. Durante semanas, empezó a hacer menos, a buscar menos, a dejar espacios vacíos en su agenda, a no llenar cada silencio con tareas, a dejar de preguntarse todo el tiempo si estaba avanzando. Y en esa quietud, en esa no búsqueda, comenzó a descubrir una paz que no conocía. No una paz mística, una paz humana, tangible, el descanso de no tener que lograr nada hoy. Ya no le interesaba estar mejorando todo el tiempo. Le interesaba estar consigo, comer con calma, dormir sin culpa, conversar sin aparentar, sentirse sin evaluarse. Y eso cambió su energía. Ya no era la mujer fuerte que lo puede todo. Era la mujer real que se elige a pesar de todo. No dejó su trabajo. No cambió de país. No empezó una nueva relación. Pero cambió por dentro. Su forma de estar. Su forma de respirar. Su forma de decidir. Ahora, si algo llega, lo recibe desde el centro. Y si algo no llega, no se desmorona. Porque ya no espera que la vida la complete. Se acompaña. Y en esa compañía, en esa rendición madura, en esa renuncia al control, la vida empezó a acercarse. No como premio, como reflejo. Hay algo que nadie te explica cuando decides dejar de buscar. Al principio, vas a sentir un vacío. Como si te hubieras quedado sin dirección, como si algo faltara, como si todo lo que sabías hacer ya no tuviera sentido. Ese es el espacio entre la vieja programación y la nueva conciencia. Ese es el terreno sagrado donde muere el personaje y comienza a nacer la persona. Y aunque asuste, ese vacío es una bendición disfrazada. Porque ahí, en ese aparente nada, se está gestando tu verdadero centro. Carl Jung hablaba de la sombra como todo lo que no aceptamos de nosotros mismos. Y cuando dejas de buscar, la sombra aparece. No para castigarte, sino para mostrarte todo lo que escondías detrás de tu necesidad de avance. Aparecen miedos antiguos, viejas memorias, emociones que habías dejado archivadas. Pero no estás retrocediendo. Estás limpiando. Estás vaciando lo que ya no puede acompañarte al nuevo nivel de conciencia que estás alcanzando. Y en ese proceso, descubres que muchas de tus búsquedas no eran verdaderas. Eran máscaras de un dolor más profundo. Buscabas amor para no sentirte invisible. Buscabas éxito para no sentirte insuficiente. Buscabas respuestas para no tener que quedarte solo contigo. Y ahora que te has quitado esas máscaras, puedes ver que el verdadero trabajo no era encontrar nada. Era dejar de ignorarte. Lo más valioso que puedes darte en este punto es la ternura. Porque vas a querer volver a buscar, a resolver, a correr. El cuerpo está acostumbrado a la urgencia.
Pero ahora tú sabes que no se trata de hacer más, sino de permitirte estar. Respirar en la incomodidad. Habitar la pausa. Sostenerte sin prisas. Y eso, aunque parezca mínimo, es profundamente transformador. Cuando eliges esa calma, tu energía se alinea con una frecuencia distinta. Ya no estás en modo supervivencia. Estás en modo presencia. Y en presencia, todo lo que antes se resistía comienza a acercarse. No porque ahora lo merezcas más, sino porque por fin estás en una vibración que puede sostenerlo sin depender de ello para sentirte completo. Es aquí donde el alma empieza a hablar. No con palabras, sino con señales. Con claridad interna. Con decisiones que antes parecían imposibles y que ahora se sienten inevitables. Con emociones que te abrazan en lugar de desbordarte. Con vínculos que ya no vibran en necesidad, sino en autenticidad. Porque tú ya no estás buscando conexión. Estás siendo conexión. Y ese ser no necesita explicaciones. Se siente, se reconoce, se habita. Desde ahí, comienzas a elegir distinto. Ya no todo lo nuevo te entusiasma. Solo lo verdadero. Ya no todo lo que brilla te mueve. Solo lo que te enraiza. Ya no todo lo que te llama te convoca. Solo lo que te refleja. La búsqueda se vuelve entonces una memoria. Una parte de tu historia que te enseñó a volver a ti. No la niegas. No la repites. La agradeces. Porque ahora sabes que no era el mundo el que tenía que darte algo. Eras tú quien tenía que aprender a recibirte por completo. Y desde esa completud, todo lo que llegue será consecuencia, no necesidad. Cuando dejas de buscar, empiezas a reconocer lo que ya está. Y eso parece obvio, pero es revolucionario. Porque mientras estabas ocupado en lo que faltaba, no podías ver lo que florecía. Personas que siempre estuvieron cerca, pero que no notabas. Oportunidades que ignoraste por estar esperando otras. Talentos que dejaste en pausa porque no entraban en el molde de tus planes. Jung hablaba del símbolo como aquello que revela más de lo que puede explicarse. Y tú mismo te conviertes en símbolo cuando dejas de vivir desde la exigencia. Tu sola presencia, tu energía sin tensión, tu mirada sin juicio, tu forma de moverte con calma, de hablar sin imponer, todo eso se convierte en un mensaje silencioso. Estoy en mí. No necesito buscar más. Y ese mensaje lo recibe quien esté listo, aunque no sepa por qué se siente atraído a tu paz. El mundo cambia cuando tú cambias de frecuencia. No porque todo afuera se acomode mágicamente, sino porque ya no te aferras. Ya no fuerzas. Ya no dependes. Y esa independencia emocional, que no grita ni presume, es magnética. Porque en un mundo que busca sin parar, quien ha dejado de buscar se convierte en refugio. No por lo que ofrece, por lo que sostiene. No necesitas volver a convencer a nadie, ni demostrar tu evolución. Tu energía habla. Tu forma de estar lo dice todo. Cuando ya no necesitas tener la razón, ni ganar discusiones, ni ser entendido por todos, accedes a una libertad que no se puede enseñar. Solo se puede encarnar. Solo se puede sentir en el pecho cuando el alma, por fin, respira sin exigencias. Y ahí es cuando te das cuenta, no estás más iluminado. Estás más honesto. No estás más sabio. Estás más presente. No estás más elevado. Estás más tú. Y eso basta. Porque desde ese tú que no se busca, que no se disfraza, que no se empuja, la vida empieza a acercarse sin que tengas que perseguirla. Aparecen vínculos más auténticos. Aparecen proyectos más alineados. Aparecen momentos que no tienen que ser documentados porque son demasiado reales como para necesitar testigos. Y todo eso llega no como milagro, sino como consecuencia de haber soltado la urgencia. Y si algo no llega, ya no duele igual. Porque sabes que no es ausencia, es espacio, es protección,
Es redirección. No tienes que entenderlo todo para estar en paz. Solo tienes que confiar en que lo que se queda es porque tú también te quedaste contigo. Esa es la nueva búsqueda, no hacia adelante, sino hacia adentro. No hacia lo desconocido, sino hacia lo olvidado. Y en ese regreso, se revela lo que nunca se fue. Solo estaba esperando que tú dejaras de correr. Rodrigo tiene 50 años y vive en San Salvador. Es médico general, divorciado, y padre de una hija adolescente. Durante años vivió atrapado en una rutina agotadora: trabajo, compromisos, intentar ser el padre perfecto, el hombre correcto, el adulto que todo lo sostiene. Pero en el fondo, se sentía desconectado, como si estuviera cumpliendo un guión que ya no le pertenecía. Intentó reconectarse a través de libros de autoayuda, retiros espirituales, nuevas relaciones. Pero todo parecía terminar igual: entusiasmo seguido de vacío. Cada vínculo parecía repetir el mismo patrón. Cada intento de sanar terminaba en frustración. Sentía que estaba buscando con todas sus fuerzas y que la vida no respondía. Un fin de semana, mientras viajaba solo al lago Coatepeque, se detuvo en la orilla y miró el agua en completo silencio. No pensó, no reflexionó, solo se quedó ahí. Y por primera vez en mucho tiempo, no se sintió perdido. Sintió calma. Sintió que no tenía que buscar nada. Que lo que estaba sintiendo era suficiente. Que él, solo ahí, sin nadie más, era suficiente. Ese momento marcó un antes y un después. No cambió su vida de golpe, pero sí cambió su manera de estar en ella. Empezó a hacer menos, a escuchar más, a dejar espacios en su agenda, a decir que no sin culpa, a mirar a su hija sin corregirla todo el tiempo, a dejar de buscar una pareja para sentirse completo, a simplemente respirar su día. Y en ese nuevo ritmo, todo empezó a ordenarse, no mágicamente, naturalmente. Su relación con su hija se hizo más cercana. Aparecieron pacientes que necesitaban algo más que recetas, lo necesitaban a él, con su escucha, su presencia, su humanidad. Y sin buscarlo, conoció a alguien. No la mujer perfecta, una mujer real, que no venía a sanarlo, sino a caminar con él. Rodrigo entendió que no estaba roto, estaba saturado de buscar. Y al dejar de buscar, no se quedó solo. Se quedó con lo único que nunca puede faltar, consigo mismo, con su verdad, con su capacidad de sostenerse sin exigencias. Hoy, su vida es más simple, pero más plena, porque ya no busca sentido, lo habita, ya no persigue amor, lo da, ya no exige resultados, agradece procesos. Hay búsquedas que se convierten en cadenas invisibles, no porque estén mal en esencia, sino porque ya no te representan. Las sostienes por costumbre, por miedo, por lealtad a una versión tuya que ya no existe. Y lo sabes, lo sientes, pero cuesta soltar, porque soltar también es morir un poco. Es despedirte del personaje que aprendiste a ser para sobrevivir, pero no viniste a sobrevivir. Viniste a vivir. Carl Jung decía que quien mira hacia afuera, sueña, pero quien mira hacia adentro, despierta. Y el despertar no es cómodo, es crudo, es confrontador, porque al mirar hacia adentro, ves lo que ignoraste mientras buscabas afuera. Ves tus contradicciones, tus negaciones, tus olvidos, pero también ves tu fuerza, tu ternura, tu centro, y todo eso que habías dejado atrás por correr. Cuando por fin te detienes, el ruido baja, y en ese silencio empiezas a recordar lo que es tuyo. No lo que aprendiste, no lo que te dijeron que debías desear, sino lo que tu alma siempre supo. Tal vez no tenga forma, ni plan, ni estructura, pero lo sientes, lo reconoces, porque te da paz, porque no necesita explicación.
porque simplemente te hace volver a casa. Dejar de buscar es también recuperar tu energía, esa que habías invertido en complacer, en planear, en demostrar, esa que se iba cada vez que actuabas desde el miedo a no ser suficiente. Y cuando esa energía vuelve a ti, algo sagrado ocurre, vuelves a tener poder. No el que controla, el que elige, el que crea, el que sostiene sin necesidad de esfuerzo excesivo. Ya no necesitas que la vida se adapte a tu calendario, porque aprendiste a confiar en su ritmo. Ya no mides tu valor por lo que logras, sino por la paz con la que vives. Ya no necesitas promesas para seguir adelante, porque tu presencia ya es motivo suficiente para quedarte. Y eso transforma todo, sin escándalo, sin fuegos artificiales, solo con verdad. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas cosas llegaron cuando dejaste de buscarlas? ¿Cuántas veces la vida te sorprendió justo cuando soltaste la expectativa? ¿Cuántas veces lo que parecía pérdida fue, en realidad, la liberación que necesitabas para encontrarte? Ahí está la respuesta. No en la mente que exige, en el alma que comprende. No tienes que renunciar a tus sueños, solo a la idea de que tienes que perseguirlos sin descanso. Porque los sueños reales no se construyen desde la carencia, se gestan desde el amor, desde la escucha, desde el respeto a tus propios ciclos. Y tú, aunque no lo supieras, ya estabas gestando algo más grande que todo lo que buscabas. Y ese algo empieza a florecer cuando te abres al misterio, cuando dejas de manipular el resultado, cuando confías, no ciegamente, con sabiduría, con corazón, con alma. Y desde ahí, todo empieza a llegar. Muchos llegan a este punto esperando una clave final, un método, un secreto. Pero la verdad es más simple, más humilde, más poderosa. Tú eres la clave. Siempre lo fuiste. Solo que estabas tan enfocado en buscar afuera, que te olvidaste de escucharte. Y ahora que el ruido bajó, puedes empezar a oír lo que siempre estuvo ahí, tu intuición, tu energía, tu pulso interno. Carl Jung enseñaba que la individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres, no se trata de añadir cosas a tu vida, sino de soltar lo que no es tuyo. Y eso es exactamente lo que estás haciendo ahora. Al dejar de buscar, estás dejando de fingir, estás dejando de repetir. Estás dejando de negociar con tu alma. Ya no necesitas validar cada paso que das, porque entiendes que tu verdad no requiere permiso, solo presencia. Y cuando actúas desde ahí, lo que atraes no viene por fuerza, viene por resonancia, porque todo lo que llega desde la autenticidad, llega para quedarse, llega a sostener, llega a reflejarte. Y si no llega, no te rompe, porque tú ya no estás roto, estás más entero que nunca, aunque estés en silencio, aunque no tengas certezas, porque hay una diferencia entre estar perdido y estar en proceso, y tú ya sabes cuál es la diferencia, porque la sientes en tu pecho, porque tu energía cambió. Ahora, incluso cuando esperas, no desesperas. Porque ya no estás esperando desde el vacío. Estás sosteniendo tu espacio desde la confianza. Y esa energía, aunque no se vea, es magnética. Es poderosa. Es real. Ya no te da miedo quedarte solo. Porque te descubriste como compañía. Ya no temes al futuro. Porque dejaste de proyectar carencia. Ya no buscas que otros te entiendan. Porque tú ya te estás entendiendo. Y en ese entendimiento, todo lo demás empieza a ordenarse. Tus vínculos se ajustan, tu cuerpo se alivia, tu mente se aquieta, tu corazón se expande, porque cuando el alma se siente escuchada, no necesita más que eso. Ser reconocida, ser permitida, ser honrada. Y tú, al dejar de buscar, empezaste a honrarte.
Hay decisiones que no se notan, pero lo cambian todo, como la de dejar de correr, como la de quedarte contigo, como la de no perseguir más lo que no te pertenece. Esa decisión, aunque parezca mínima, es una revolución interna, porque rompe la cadena de la urgencia, porque termina con el ciclo del autosabotaje, porque marca el inicio de una nueva forma de existir. Carl Jung decía que lo que resistes, persiste, y lo que aceptas, se transforma. Y tú hoy estás eligiendo aceptar tu momento, tu tiempo, tu ritmo. Ya no buscas respuestas perfectas. Buscas estar presente. Ya no quieres tener razón. Quieres tener paz. Ya no necesitas ser más. Quieres ser tú. Y eso no es rendirse. Es despertar. Mira todo lo que estás dejando atrás. El miedo a no ser suficiente, la necesidad de validación, la dependencia emocional disfrazada de metas, la adicción al control. Todo eso se va cayendo. No porque alguien te lo quitó, porque vos dejaste de sostenerlo. Y lo que queda, lo que permanece, es tu esencia. Esa esencia que no necesita adornos, ni títulos, ni promesas. Que simplemente existe, que respira, que vibra, que está. Y desde esa vibración, lo que llegue no te va a confundir. Lo vas a reconocer, porque te va a reflejar, porque no va a querer cambiarte, va a acompañarte, porque no va a exigirte, va a sostenerte. Y si algo se va, vas a dejarlo ir sin drama, porque ya no estás actuando desde la necesidad. Estás decidiendo desde el amor. Y el amor verdadero, el que nace del alma, sabe cuándo quedarse y cuándo soltar. Estás en el punto exacto donde empieza una vida distinta. No más ruidosa, más profunda, no más intensa, más real. Y aunque no lo sientas del todo todavía, algo dentro de ti ya lo sabe. Ya lo reconoció. Ya se alineó. Este es el final de la búsqueda. Este es el inicio del encuentro. Y ahora sí, tal como lo prometí al inicio, quiero entregarte una práctica concreta. Una herramienta real, sencilla y profundamente transformadora. No requiere velas, rituales ni fórmulas complicadas. Solo necesita de ti, unos minutos, y una decisión honesta de estar presente. Se llama, el momento consciente. Y consiste en algo muy simple, pero muy poderoso. Cada vez que te descubras buscando algo con ansiedad, detente por un instante, cierra los ojos, apoya tu mano sobre el pecho, y repite en voz baja, no necesito correr. Lo que es para mí, me va a encontrar. Hazlo durante 7 días. No como un truco, como una reprogramación emocional, como un acto de amor hacia ti. Vas a notar algo sutil, pero real. Tu cuerpo se relaja, tu mente suelta, tu energía cambia. Y cuando tu energía cambia, todo lo demás empieza a ordenarse. Porque lo que atraes no es lo que quieres desde la mente, sino lo que vibras desde el alma. Esta práctica te va a ayudar a silenciar la urgencia, a desactivar el viejo patrón de buscar desde la carencia, y a encender tu magnetismo natural. No para manipular, para permitir, para abrirte, para recordar que no tienes que perseguir lo que ya está buscando encontrarte. Gracias. Gracias de corazón por haber llegado hasta aquí. No todos lo hacen. No todos se permiten llegar tan profundo. No todos se quedan hasta el final cuando el alma empieza a hablar. Y si tú estás aquí, leyendo, sintiendo, respirando distinto, es porque algo dentro tuyo ya hizo un clic. Tal vez no lo puedes nombrar todavía, pero lo vas a empezar a vivir. Te invito a escribir en los comentarios qué parte de este mensaje resonó contigo. ¿Qué soltabas? ¿Qué comprendiste? ¿Qué descubriste? Porque cuando compartes tu proceso, no solo te liberas, también abres camino para que otros se animen a hacerlo. A veces tu experiencia puede ser la inspiración silenciosa que otra persona necesita para empezar a sanar. Si este video tocó alguna parte de ti,
compártelo con alguien que esté atravesando un momento difícil. Tal vez un amigo, un hermano, una madre, alguien que esté cansado de buscar sin encontrar. Este mensaje puede llegarle justo en el momento exacto. Y tú puedes ser el canal para eso. Dale like a este video si te sumó. Suscríbete al canal si quieres seguir recibiendo contenido como este, creado desde el alma, con la intención real de acompañarte en tu proceso. Y sobre todo, vuelve a este mensaje cada vez que sientas que estás cayendo en la búsqueda. Porque esto no se trata de escucharlo una sola vez. Se trata de recordarlo, hasta que se convierta en tu forma de vivir. Hoy soltaste algo. Hoy elegiste no correr. Hoy empezaste a confiar. Y desde ahora, deja que la vida empiece a encontrarte. Gracias por estar. Gracias por sentir. Gracias por volver a ti. Nos vemos en el próximo video.